Día 81. Segundo, contexto histórico. Historia judía de la época. La dispersión. Este es el nombre que se daba a los judíos que vivían fuera de Palestina, dispersos, y que mantenían sus costumbres religiosas entre los gentiles. Las tres divisiones principales de la dispersión eran la babilónica, la siria y la egipcia. En el tiempo de Cristo se calculaba en 1.000.000 el número de judíos en Egipto. También había un gran número de ellos en Damasco y Antioquía. En cada lugar tenían sus sinagogas y sus escrituras. De esta manera, bajo la providencia de Dios, a la vez que los judíos eran llevados cautivos a tierras extrañas en castigo por sus pecados, su cautiverio resultaba ser para bien de las naciones, entre las cuales quedaban dispersos. Influían en el pensamiento de todas las naciones, y a la vez ellos eran influenciados por ellas. Los fariseos. Se cree que la secta de los fariseos se haya originado en el tercer siglo antes de Cristo, en los días anteriores a las guerras de los macabeos, cuando bajo el dominio griego y el esfuerzo griego por helenizar a los judíos, había en los judíos una marcada tendencia a aceptar la cultura griega y sus paganas costumbres religiosas. El surgimiento de los fariseos era una reacción y una protesta contra esta tendencia entre sus compatriotas. Su propósito era conservar su integridad nacional y guardar de forma estricta la ley de Moisés. Nacidos de esta manera, con un espíritu de fervoroso patriotismo y devoción religiosa, más tarde se volvieron una secta formalista e hipócrita de propia justicia. Los saduceos. De los saduceos como secta se cree que se hayan originado más o menos al mismo tiempo que los fariseos, siendo guiados por consideraciones mezquinas. Estaban a favor de adoptar las costumbres griegas y se pusieron del lado de los helenistas. No tomaron parte en la lucha contra Macabea por la liberación de su nación. Eran una camarilla sacerdotal y a pesar de ser oficiales de la religión de su nación, eran franca y decididamente irreligiosos. No eran numerosos, pero sí ricos y de gran influencia. Aunque racionalistas y mundanos, controlaban en gran parte el Sanedrín. Los escribas. Los escribas eran copistas de la escritura. Era una profesión de origen muy antiguo y de gran importancia antes de la invención de la imprenta. Como colegio organizado permanente, parecen haber aparecido por primera vez durante el exilio. Les correspondía estudiar e interpretar las escrituras al mismo tiempo que copiarlas. A causa de su conocimiento íntimo de la ley, se les llamaba doctores o intérpretes de la ley, y eran autoridades reconocidas. Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser ley oral o tradiciones. Eran bastante numerosos en el período macabeo y tuvieron gran influencia entre el pueblo. La Gran Sinagoga. Tal es el nombre del concilio compuesto de 120 miembros que se dice haber sido organizado por Nehemías cerca del año 410 a.C., bajo la presidencia de Esdras, con el propósito de reconstruir el culto y la vida religiosa de los cautivos regresados, y al cual la tradición asigna parte importante de reunir, agrupar y restaurar los libros canónicos del Antiguo Testamento. El Sanedrín. Es el directorio reconocido del pueblo judío en los días de Cristo. Se cree que haya sido originado en el tercer siglo antes de Cristo. Era compuesto de 70 miembros, principalmente de sacerdotes y nobles saduceos,
algunos fariseos, escribas y ancianos cabecillas de tribus o familias, bajo la presidencia del sumo sacerdote. Fue deshecho junto con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Las sinagogas. Estas aparecieron en los días del cautiverio, estando el templo destruido y la nación dispersa. Eran necesarios lugares de instrucción y de culto donde quiera que hubiere comunidades judías. Después del regreso, las sinagogas se establecieron tanto en el hogar nacional como en los centros judíos en otros países. Las primeras reuniones y lugares de culto cristiano seguían en parte el modelo de las sinagogas. Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Por lo tanto, presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales elevados de los griegos. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, así como el Hijo de Dios. Lucas dedicó sus obras al excelentísimo Teófilo. Leer Lucas capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 1. Esta designación, la cual puede ser un apodo o un seudónimo, es acompañada por una expresión formal, excelentísimo. Posiblemente quiere decir que Teófilo fue un dignatario romano bien conocido, quizás uno de aquellos que se había vuelto a Cristo en la casa de César. Leer Filipenses capítulo 4, versículo 22. No obstante, es casi seguro que Lucas tenía en mente a una audiencia mucho más grande para su obra que este hombre. Las dedicaciones al principio de Lucas y Hechos son como la dedicación formal en un libro moderno, no son como la expresión o manera de expresarse de una epístola. Lucas expresó de manera clara que su conocimiento de los acontecimientos registrados en su Evangelio vinieron de los informes de aquellos que fueron testigos oculares. Leer Lucas capítulo 1, versículo 1, capítulo 2. Implicando fuertemente que él mismo no fue un testigo ocular. Es claro, a partir de su prólogo, que su intención era dar un relato ordenado de los acontecimientos de la vida de Jesús, pero eso no quiere decir que siempre siguió un orden estrictamente cronológico en toda la situación. Leer Lucas capítulo 3, versículo 20. Al reconocer que él había recolectado su relato de varias fuentes a las que tuvo acceso, leer Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas no estaba diciendo que no había sido inspirado para su obra. El proceso de inspiración nunca hace a un lado o elimina las personalidades, vocabularios y estilo de los autores humanos de las escrituras. Los rasgos característicos de los autores están marcados de una forma indeleble en todos los libros de las escrituras. La investigación de Lucas no es excepción a esta regla. La investigación misma fue dirigida por la divina providencia, y en su escritura, Lucas fue movido por el Espíritu de Dios. Leer Segunda Carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por lo tanto, su relato es infaliblemente verdadero. Leer Lucas, capítulo 1, versículo 3.